Continuamos con esta segunda parte de este video de la pedagogía de la acción, pedagogía de la escuela nueva, analizando y estudiando los autores que fundamentaron esta teoría pedagógica, y continuamos con un pedagogo, Ovidio de Crowley, y este pedagogo entonces lo que plantea de manera general es un sistema, ¿sí? Un sistema fundamentado en la aplicación del conocimiento. Es decir, vamos a mirar esos elementos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del sistema de Crowley? El principio de actividad, es decir, el principio de la necesidad de que el estudiante haga a partir de lo que está aprendiendo, ponga en práctica aquello que está aprendiendo. También está el principio de globalización, y ese es el principio a partir del cual, a partir de la acción, es posible llegar a generalizaciones. Es posible llegar a establecer leyes y teorías a partir de la práctica que yo estoy desarrollando. Hoy, con este conocimiento, logro generalizar, logro llegar a teorías y a conceptualizaciones. Y el otro fundamento es el principio de la libertad, es decir, que se parte de el hecho de que el estudiante debe escoger y debe estar en la capacidad de escoger aquello que quiere aprender, de sus intereses, de sus motivaciones. Y entonces el programa se fundamenta y se concretiza en el programa de ideas asociadas, ¿sí? Y se hablan de dos grandes centros de interés. Por un lado, el conocimiento de la personalidad del niño, conocer ese sujeto que está aprendiendo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, qué es aquello que quiere aprender, cuáles son esas etapas del desarrollo en las que se encuentra ese niño, qué es en lo que está en capacidad y en potencialidad de aprender. Y por el otro lado, el conocimiento de la naturaleza y del medio ambiente, aquello con lo cual el niño puede interactuar. Y la interacción inicial se da a partir de esa relación con ese entorno cercano, con esa comunidad cercana en la cual el niño se está desenvolviendo. Y entonces se recurre en la aplicación práctica al método de los centros de interés a partir de tres etapas: la observación, la asociación y la expresión. Vamos a continuar con otra de las grandes figuras del activismo o de la escuela nueva, y es María Montessori. Esta mujer italiana va a fundamentar todo este concepto de lo que es la acción por parte del estudiante. Hoy se habla de la escuela Montessori como todo un modelo de enseñanza, todo un modelo a partir del cual se permite que el estudiante desarrolle su proceso de aprendizaje. Entonces, María Montessori estaba convencida de que la mejor manera de que el estudiante aprendiera era basarse en esa libertad que tiene el niño para aprender, y por eso desarrollar el aprendizaje debía partir de la iniciativa del estudiante. Esto tiene sus aspectos controversiales también, ¿no? ¿Por qué? Porque depender de la iniciativa del estudiante puede ser un aspecto bien complejo o que requiere de una infraestructura muy amplia para poder acomodarse todo el sistema de aprendizaje a esos intereses y esas motivaciones del niño. Y ella desarrolla su preescolar a partir de el desarrollo de los intereses, buscando que el niño desarrollara esa confianza en sí mismo. Como les decía, muchas escuelas hoy en día están fundamentadas en este modelo, especialmente en las edades más tempranas. ¿En qué se fundamenta la pedagogía Montessori? Básicamente en la actividad sensorial, es decir, en el hacer. Y para ella,
ella hablaba de unos elementos importantes. Y ella hablaba de la casa de Bambini, es decir, de la casa del niño. Es esa casa donde hay de todos los elementos. Todo lo que el niño ve en la realidad es lo que va a tener en esa casa. De manera que su aprendizaje sea completamente real, ¿sí? Sobre lo que es la cotidianidad de una persona. Y entonces ella hablaba de que el material debe sustituir al maestro. El maestro solamente está para orientar, para guiar y para dirigir. Se requiere de que el material sustituya al maestro, es decir, el material es lo que va a hacer que el estudiante aprenda. Por eso la interacción del estudiante con el material es lo que va a generar a partir de la experiencia unos aprendizajes. Y estos son aspectos que también pueden ser controversiales, porque es decir, no por la sola manipulación de los elementos se es capaz de abstraer el concepto que está inmerso en ese elemento. Se requiere de la orientación del maestro para lograr que realmente se llegue a comprender de manera contundente aquello que ese estudiante está, con lo que ese estudiante está interactuando. El objetivo principal es desarrollar al máximo las posibilidades dentro de un ambiente estructurado que resulte atractivo y motivador. Los aspectos principales: la libertad. El niño es libre, el niño es el que decide en qué momento aprende, es a partir de sus intereses y de sus motivaciones. La actividad, por supuesto, tiene que hacer algo con lo que está allí, con los recursos con los que está aprendiendo. Y el individualismo, es decir, lo importante es cada uno de los niños que está aprendiendo. Por supuesto, en interacciones con otros, en relaciones con otros, pero sí fortalece mucho más ese aprendizaje individual que ese aprendizaje colaborativo. Entonces, esa casa del Bambini o casa de los niños era precisamente ese deseo de cultivar el aprendizaje de manera natural, ¿sí? Eran esos hogares donde se tenían todos los elementos en un ambiente de orden, de estímulos, de libertad y de disciplina para que el estudiante pudiera estar aprendiendo. Y entonces el material con el que se utilizaba era un material autocorrectivo, un material atractivo, un material que llamara la atención, porque recuerden que bajo ese modelo el material iba a suplir la labor que desarrollaba el maestro. Entonces, ¿cuál era la tarea del maestro? Preparar todo ese material de manera que el mismo material le permitiera al estudiante desarrollar un aprendizaje. Es decir, el maestro no trabajaba durante la clase, sino que el maestro trabajaba antes de la clase para preparar el material de manera que el estudiante pudiera llegar y a partir de su interacción con ese material lograr los aprendizajes. Material para el desarrollo sensorial, material para el desarrollo motriz, material para el aprendizaje de los elementos básicos de la cultura como la lectura, la escritura y la matemática, en aspectos como la creatividad y la disciplina. Es decir, que habían esos tres tipos de materiales, ¿sí? Desde lo sensorial, lo motor y los elementos básicos de la cultura para desarrollar el aprendizaje. Es decir, que el aprendizaje aquí también es integral. No es solamente intelectual, sino integral. Entonces, estos son aspectos bien importantes y finalizamos con Celestine Freinet, quien plantea una pedagogía que tenía como base el modelo natural. Es decir, así como el niño camina y aprende a hablar, así también el niño debe aprender todas las demás cosas. Es decir, a partir de la adaptación, a partir de la repetición, de la imitación, así debe aprender el niño, ¿sí? Y entonces se manejan unas técnicas donde el niño escoge lo que quiere leer, el niño desarrolla lo que quiere escribir y un modelo práctico que había allí, una estrategia muy práctica era esa correspondencia, esa escritura entre otros. Ese tipo a veces en algunas escuelas lo llaman libros viajeros, cuentos viajeros, cartas que se construyen y que
realmente logra este modelo de Freinet una relación entre el quehacer de la escuela y el quehacer social. Lo que buscaba era ese sentido de comprensión de la realidad social en la que el niño se desenvolvía. Como hablábamos hace un momento de esa escuela nueva, ¿no? Esa escuela que tenía un contacto con su entorno y que aportaba directamente a su propio entorno, ¿sí? Sigue haciendo énfasis en el interés de los niños, en sus posibilidades, en sus necesidades, en sus deseos. Hace énfasis en el trabajo colaborativo con otros niños y hace énfasis en la naturaleza y en la sociedad. Es decir, en ese entorno sobre el cual se desenvuelve. Estos 4 elementos son los elementos básicos de todo ese modelo de la pedagogía activa: los intereses del estudiante y la libertad que tiene para desarrollar esos intereses, sus capacidades, sus potencialidades, su desarrollo, la cooperación, la relación con otros, a veces con un mayor énfasis en lo individual, y ese entorno, esa naturaleza que es la promotora del aprendizaje. Allí en la naturaleza está la posibilidad de aprender. No habría sino que sacarlos a la naturaleza para que puedan lograr los aprendizajes. Entonces, estos son los expositores, los principales fundamentadores de esta teoría del aprendizaje a través de la acción. Espero que haya sido útil y continuamos en una próxima sesión. Dios les bendiga.